A menudo, mis hermanos, los creyentes tenemos que luchar con lo que podríamos llamar una fe selectiva. Una fe selectiva. Lo que quiero decir con eso es que muchas veces nosotros somos capaces de aferrarnos a la promesa de Dios cuando estamos en medio de una prueba, en medio de una aflicción, de una tribulación, para la que todavía vemos a lo lejos alguna solución. Estamos en un túnel, pero todavía vemos una luz al final del túnel. Pero cuando nos enfrentamos a una situación aflictiva que humanamente hablando no parece tener solución, o que se extiende más de lo esperado, entonces nuestra confianza en Dios comienza a tambalear. Es por eso que hemos llamado a este tipo de fe una fe selectiva. Estoy hablando de una enfermedad incurable, un matrimonio destruido, un hijo rebelde, un serio problema económico, una tentación recurrente. Sin embargo, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancias para magnificar su poder y su gloria en una forma extraordinaria y fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo de Marcos. Marcos capítulo 5, los versículos 21 al 43. Hay dos historias en este pasaje relacionadas entre sí que podemos dividir en tres escenas. La primera es, o podemos llamarla, una situación desesperada, Vean otra vez los versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Por cierto, Jairo es uno de los pocos personajes en el Evangelio de Marcos, aparte de los discípulos, que es identificado por nombre. Y es como si Marcos quisiera llamar nuestra atención a este personaje. Dice, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Noten que Marcos ha dicho ya 2 veces que Cristo estaba rodeado de una gran multitud y le apretaban. Jairo era uno de los oficiales de la sinagoga en la ciudad de Capernaum, que es la ciudad donde se desarrolla esta historia. La sinagoga era ese lugar donde los judíos se reunían para adorar al Señor en el día de reposo cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que eran los que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al culto. Ustedes llegaron aquí esta mañana, había un culto organizado, una persona dirige, hay unos himnos que ya fueron seleccionados previamente, el predicador también fue seleccionado previamente. Hay personas que están pensando cómo hacer de este tiempo un lugar edificante. Eso requiere de planificación. Bueno, eso era exactamente lo que hacían los oficiales de la sinagoga. Generalmente eran personas laicas, elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su devoción religiosa. De manera, mis hermanos, que Jairo era muy conocido, probablemente muy respetado en la ciudad de Capernaum. Y cuando llega delante de Jesús, se postra delante de él en actitud suplicante porque su hijita, dice en la Biblia de las Américas, su hijita estaba al borde de la muerte. Más adelante, Marcos nos va a decir que esta niña tenía 12 años. Y en el Evangelio de Lucas se añade el dato de que era hija única. Así que, mis hermanos, aquí estamos en una situación sumamente sensible, angustiosa, desesperada.
Pero Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a la niña. Y esa fe no nace en un vacío. Recuerden que fue en Capernaum donde Cristo liberó a un endemoniado. En Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. De hecho, fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que Jairo había sido testigo del poder, de la compasión de Jesús. Y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Y de paso, mis hermanos, ese es uno de los propósitos de Dios en la aflicción. Mostrarnos nuestra dependencia, hacernos conscientes de nuestra debilidad para movernos a refugiarnos en Él. Decía Spurgeon, cuando la hierba está mojada por la lluvia, el fuego se apaga. Pero cuando todo está seco y árido, entonces se prende con facilidad y arde intensamente. Así también, dice él, en los tiempos de prosperidad, nuestros corazones tienden a apagarse en el amor a Dios. Pero cuando las pruebas y aflicciones nos secan, el fuego del espíritu de oración arde más intensamente en nuestras almas. La tragedia fue lo que trajo a Jairo de rodillas ante Jesús. Ahora, eso era muy arriesgado para un hombre de su posición social y religiosa. Recuerden, Jairo era un principal en la sinagoga. Todo el mundo sabía quién era Jairo. Y para este punto de la historia en los evangelios, ya Cristo era sumamente aborrecido precisamente por la cúpula religiosa de Israel. Pero él amaba a su hija más que a su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera a ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no había mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Pero de repente ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino y recuerden, yo les hice énfasis en que Cristo estaba rodeado de una gran multitud, no era fácil avanzar y ahora de repente una mujer se interpone en el camino para hacer todavía más lento el avance de Jesús para sanar a esta niña que se está muriendo. Y eso nos lleva a la segunda escena de este pasaje que podemos titular una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada. Veamos ahora una dilación inquietante. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Definitivamente, hermanos, la providencia de Dios es tan extraña en ocasiones. ¿Qué edad tenía la niña? 12 años. ¿Cuánto tiempo tiene esta mujer enferma? 12 años. Así que en el mismo año en que esta niña nació, enferma esta mujer. Y estas dos historias se mantienen separadas la una de la otra hasta que de repente quedan unidas para siempre por el encuentro con Jesús. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había comenzado 12 años atrás, de repente pusiera a prueba la fe de Jairo. A veces nosotros pensamos, oye, pero este era el peor momento para que me pasara tal o cual cosa. Lo que tú no entiendes es que Dios está orquestándolo todo, para su gloria y para el bien de su pueblo. Dios había orquestado las cosas para que el mismo año probablemente en que esta niña nace, esta mujer enferma. Y Dios iba a usar, en algún punto de la historia, iba a usar la enfermedad de esta mujer para probar a Jairo.
Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, sino también social y religioso, porque según la ley mosaica, cuando una mujer tenía la menstruación, quedaba ceremonialmente impura por 7 días. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso. Sin embargo, le impedía a la persona afectada participar de la adoración pública, venir cerca del santuario. Y todo el que tocara a esta mujer quedaba ceremonialmente impura también. De manera, mis hermanas, yo quiero ahora que tú te pongas en la piel de esta mujer. Esta mujer llevaba 12 años sin la posibilidad de tener una vida normal. Aparte de la debilidad que seguramente padecía por la constante pérdida de sangre, esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad. Esta mujer tenía 12 años que nadie la abrazaba. Esta mujer tenía 12 años que nadie le ponía la mano en el hombro. Esta mujer tenía 12 años viviendo completamente aislada de su familia, completamente aislada de sus amigos, completamente aislada de todo el que la rodeaba. Y para colmo de males, probablemente esta mujer también había tenido que sufrir la vergüenza de que personas en el barrio pensaran que ella estaba sufriendo esa enfermedad porque había pecado contra Dios. Porque siempre aparece alguien con un comentario cruel, con un comentario completamente inadecuado que añade prueba a la prueba. Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, si eso te ha pasado, y estoy casi seguro que te ha pasado, eso también es parte de la providencia divina. Esos comentarios. Todos estos elementos suelen mezclarse en las pruebas. Y para colmo de males, ella había gastado prácticamente todo lo que tenía en manos de un médico y otro médico y otro médico y otro médico. Se había empobrecido y Marcos dice que no había mejorado absolutamente nada, estaba peor. ¿Qué situación? Esta mujer había perdido toda esperanza. De hecho, ese es el tema prácticamente de este capítulo, porque si ustedes leen el capítulo 5 de Marcos, se van a dar cuenta que aquí tenemos a un endemoniado que nadie podía controlar, aquí tenemos a una mujer que nadie podía sanar y a una niña que nadie podía revivir. Es un capítulo donde la desesperanza está por todas partes, hasta que de repente esta mujer escucha que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza y mezclarse entre la multitud para llegar hasta él. Porque ella pensaba, si tan solo toco su manto, sanaré. Y realmente cuando esta mujer toca el manto de Jesús, ¿qué sucede? Versículo 28 dice, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida, una frase muy característica de Marcos, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo que los médicos no habían podido hacer durante 12 años, Jesús lo hace en un segundo y gratis. Nuestro poderoso y precioso y compasivo Señor. Ahora ella sabe que lo que acaba de hacer era muy problemático debido a su condición de salud. Era muy ofensivo que una mujer ceremonialmente impura tocara a una persona como Jesús, que en este punto de su ministerio ya muchos consideraban como un profeta. Así que probablemente esta mujer decide pasar desapercibida. Pero entonces Jesús hace algo bien extraño. Y hermanos, aquí es donde Dios desafía nuestra lógica. No olviden que ellos van camino a la casa de Jairo. Hay una niña que se está muriendo. Era más que obvio que no había tiempo que perder, pero en vez de apurarse, Jesús se detiene para ponerse a conversar con esta mujer. Versículo 30.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aparte de que Jesús está rodeado por un montón de personas que lo está apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir y él se detiene a preguntar quién lo tocó. Eso parece absurdo, ¿verdad? Pero él quiere que todo el mundo sepa lo que ha sucedido con esta mujer. Y voy a mostrarle en un momento por qué. Vean el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay al menos tres cosas importantes que debemos resaltar aquí. La primera es, y me encanta porque Joel estaba hablando acerca de cómo la iglesia es columna y baluarte de la verdad hace un momento, y la primera es que el Señor aprovecha la ocasión para instruir a esta mujer. Recuerden que ella creía que por tocar el manto de Jesús podía sanarse, pero ahora Jesús le hace ver que su ropa no tuvo nada que ver con ese milagro. ¿Qué le dice Cristo? Versículo 34. Hija, mi ropa, no, tu fe, no mi ropa, tu fe te ha hecho salva. La ropa de Cristo no tuvo nada que ver con el milagro. Fue por causa de su fe que ella fue sanada. La ropa de Cristo no tenía ningún poder. Y de hecho, mis hermanos, mis hermanas, la fe tampoco. Hay personas que dicen: la fe mueve montañas. ¿Han oído eso, verdad? No, la fe no mueve ni un mosquito. La fe no hace nada. El que puede mover montañas es Cristo por medio de la fe. De hecho, yo sé que nosotros solemos decir que la fe salva y yo puedo entender el lenguaje, pero la fe no salva, mis hermanos. El que salva es Cristo por medio de la fe. Es Cristo el que salva, no la fe. Así que, como dice un comentarista, esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil. Y Cristo aprovecha para exaltar su fe y corregir su teología. Lo que nos enseña, mis hermanos, que tan importante como es tener una fe fuerte es tener una buena teología. Muchas personas acaban decepcionadas del Señor porque tienen una fe fuerte en una promesa que Dios no ha hecho. Y por supuesto, como Dios no ha prometido eso, el asunto no se cumple. Y entonces la persona se decepciona del Señor. Todas las cosas obran para bien. Bueno, esa sí es una promesa bíblica, pero no la apliques fuera de contexto. Porque eso no significa que tú no vas a enfermar. Eso no significa que tú no vas a tener ningún problema. Eso no significa que todo en la vida te va a sonreír. Si lees el texto en su contexto, te vas a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:28 es que Dios orquesta todas las cosas para que obren para el bien de hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Así que si tú crees que por Romanos 8:28 ningún mal tocará tu morada, como dice el Salmo 91, y lo aplicas incorrectamente, probablemente termines decepcionado del Señor. Así que Cristo aprovecha la ocasión. No dejó que esta mujer pasara desapercibida, sino que aprovecha la ocasión para exaltar su fe, pero corregir su teología. Lo segundo que hace Jesús, y esto me encanta, es declarar públicamente que esta mujer ha sido librada de su impureza ceremonial. Recuerden que por primera vez en 12 años,
esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a mezclarse con la gente. Esta mujer va a poder ir al mercado. Esta mujer va a poder congregarse en la sinagoga. Esta mujer va a poder abrazar a su familia por primera vez en 12 años. Así que fue por su bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Pero hay algo mucho más importante aquí. Dice en el versículo 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y esto es un juego de palabras, porque en el idioma original en que se escribió el Evangelio de Marcos, la palabra que se traduce aquí como salvar es la misma palabra para sanar. Así que esta mujer que había venido donde Cristo para ser sana de su enfermedad, había recibido no solamente sanación, sino también salvación. Por eso le dice, hija, vete en paz. Y la idea es, hija, comienza a disfrutar del shalom de Dios. No es simplemente vete en paz, como vete tranquila. No. La idea en la mente del judío es comienza a experimentar, comienza a disfrutar del shalom de Dios. El shalom es la plenitud que solo podemos experimentar en comunión con Dios. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, volviendo a la historia de Jairo, imagínense la irritación de los apóstoles y la angustia de Jairo, que va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido, pero él decide detener la marcha para conversar con esta mujer. Mis hermanos, mis hermanas, lo que Jesús está haciendo aquí, no solo humanamente hablando parece irracional, sino también irresponsable. ¿Qué pasaría si a la sala de emergencia de un hospital llegaran al mismo tiempo una mujer con una enfermedad crónica pero no mortal y una niña que se está muriendo, y el médico decide atender primero a la mujer y la niña se muere? Que los padres de la niña pudieran demandar a este médico por negligencia médica, ¿no es así? Pero eso fue precisamente lo que Jesús decidió hacer. Lidiar primero con la mujer en vez de atender a la niña. Y en el interín sucede lo que todos temían. La niña muere. Lo que nos lleva a la tercera escena de la historia, que vamos a titular Cuando la desesperanza se encuentra con la omnipotencia. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Recuerden lo que yo les decía hace un momento sobre los comentarios crueles? Este es uno de ellos. O sea, la niña de este hombre acaba de morir. Y esta gente llega de la casa a decirle, se murió tu hija, ya no molestes más a Cristo. Mis hermanos, yo quiero volver a repetir eso otra vez, porque es tan importante. A veces en la iglesia, la gente no tiene tacto. Y quiere el Señor que tú no seas uno de esos, pero probablemente sí vas a ser víctima de eso. La gente no tiene tacto. Esto es típico en las bodas. Hay una soltera ahí que tiene deseos de casarse, pero no tiene novio. Y entonces comienzan los comentarios. ¿Y tú cuándo te vas a casar? Claro, solteras en esos momentos actúen con misericordia, ¿verdad? No con molestia, pero es que a veces yo pienso que una respuesta sería, ¿qué tú quieres? ¿Que ponga un anuncio en el periódico? O sea, ¿qué comentario más inadecuado? Pero vuelvo y repito, mis hermanos, es que eso es parte de la prueba. ¡Qué crueldad! Tu hija ha muerto, así, ¡pam! ¿Para qué molestas más
al maestro. No es difícil imaginar, aquí hay muchos que son padres, no es difícil imaginar lo que estas 4 palabras tienen que haber hecho en el corazón de Jesús. Tu hija ha muerto. Unos minutos antes había algo de esperanza, pero ya no hay nada que hacer. Y si yo fuera, o si Jairo fuera como yo, me imagino a Jairo pensando, ¿por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? No pudo haber esperado, tenía 12 años enferma, no pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tenía toda una vida por delante. Pero ahora Jesús lo ayuda a poner su mente en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Su niña acaba de morir y aún en medio de esa angustia, Cristo le dice, ¿sabes una cosa, Jairo? No tengas temor. No tengas temor, confía en mí. Cree solamente. Miren, mis hermanos, a nosotros todos nos gustaría que cuando llegue el momento de la prueba, lo primero que se dispare sea la fe. Pero si somos honestos, cuando llega de repente la prueba a nuestra vida, lo primero que se dispara es la duda. O yo soy el único. Le preguntaron a un señor, ¿es usted creyente? Y dijo, no, yo soy dudante. Nosotros tenemos que luchar constantemente con la duda. Y precisamente es en ese momento cuando nosotros tenemos que hacer algo con la fe. Ustedes recuerdan a los discípulos en la barca se está hundiendo, las olas se están anegando, la pequeña embarcación, y de repente despiertan a Jesús desesperado y le dicen, es que a ti no te importa que estamos a punto de perecer. Y de repente Cristo se levanta del sueño, estaba dormido, y Cristo le dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y en el Evangelio de Lucas dice que Cristo les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Fíjense, ellos tenían fe. El problema es que no hicieron absolutamente nada con la fe que tenían. Mis hermanos, hay algo que tú y yo tenemos que hacer con la fe. Decía Martin Lloyd-Jones que poner en acción la fe es aplastar la cabeza de la serpiente de la duda con las promesas de Dios. Ese es el momento en que yo tengo que decir, espérate, esto está terrible, me ha llegado esta aflicción, pero Dios, el Dios que no miente, el Dios que es fiel, el Dios que es bueno, compasivo, misericordioso, ese Dios ha prometido en su palabra que todas las cosas han de obrar para el bien de aquellos que aman a Dios. Y yo creo eso. ¿Dónde está vuestra fe? Mi hermano, yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, yo quiero decirle a tu corazón que Jesús es confiable. Jesús es confiable. Tal vez, como les decía, a Jairo le había pasado por la cabeza la idea de que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor Jesucristo sabía que no había razón alguna para apurar el paso. No había razón. Las cosas, mis hermanos amados, deben suceder según la agenda de Dios. Según la agenda de Dios, no la de Jairo, no la de los discípulos, no la tuya, no la mía. Nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando tenemos que evaluar la actuación de Dios. Saben que cada cultura tiene una noción del tiempo muy particular y eso impacta considerablemente la forma como reaccionamos ante ciertas cosas. Por ejemplo, yo he dicho esto muchas veces en muchos lugares, pero los dominicanos solemos ser muy puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. Somos muy puntuales. Ahora, imagínense de repente
que se están casando una dominicana y un inglés. El año pasado mi esposo y yo estuvimos en Londres y un hermano me invitó a conocer la ciudad de Oxford y llegamos al tren y me llamó la atención, no se me olvida porque había un letrero que decía, el tren llega a las 9:04, ni siquiera y cuarto, no números redondos, a las 9:04. Yo decía, estos ingleses son increíbles. Yo cogí mi reloj y cuando dio las 9:04, ahí llegó el tren. Así que imagínense ahora, vuelvo y repito, una boda entre una dominicana y un inglés. Para él, 5 minutos tarde es una tragedia. Para la novia y su familia hay una elasticidad como de 60 minutos más o menos, ¿verdad? Llega la hora señalada, en el lado derecho de la iglesia están los ingleses incómodos, la novia no llega. En el lado izquierdo de la iglesia están los dominicanos de lo más tranquilos. Porque para ellos, lamentablemente, esa tardanza es absolutamente normal. El sentido del tiempo, repito, cambia de una cultura a otra. Pero cuando se trata de Dios y su obrar en el tiempo, créame, el asunto es muchísimo más complicado. Abraham, te voy a dar un hijo y te voy a dar esta tierra. Un hombre de casi 100 años con una mujer estéril y Dios le promete un hijo. El hijo dentro de 25 años. La tierra más o menos como dentro de 400 años. Uno se ríe, pero cuando es uno el que está en medio de la historia, ya uno no le da mucha risa. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo te he pedido, yo no sé cuántas veces te he estado orando, Señor, por favor, respóndeme, por favor, socórreme. Y la prueba se extiende y se extiende y se extiende. Humanamente hablando, parece demasiado tarde, pero según la agenda de Dios, todo está ocurriendo según lo previsto. Jairo, y aquí pon tu nombre, mi hermano, mi hermana. No temas. Cree solamente. No temas. Déjame hacer las cosas en mi tiempo. ¿No es verdad, mis hermanos, que a veces uno quisiera pedirle a Dios que le dé el guión de su vida para reescribirlo, editarlo un poco? ¿Tú crees que si Dios te diera los decretos, todo lo que Él ha decretado para ti y te dijera, edítalo como tú quieras, ¿tú crees que tú lo harías mejor que Dios? Déjame hacer las cosas en mi tiempo y tú verás que al final de cuentas será infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. Ustedes recuerdan la historia de José, seguramente que sí. José está preso en una cárcel en Egipto, pasaron 13 años. 13 años, eso es un montón de tiempo. El copero y el panadero tienen un sueño. José interpreta adecuadamente el sueño del copero, el sueño del panadero. El copero es restaurado en su puesto y antes de salir de la cárcel, José le dice, por favor, cuando tú seas restaurado en tu puesto, acuérdate de mí. ¿Qué pasó? El copero se olvidó por 2 años más. Uno lo dice rápido, 2 años. ¿Qué hubiera pasado si el copero se hubiera acordado de José en el momento en que sale de la cárcel? Que José habría sido un expresidiario en Egipto y nada más. Pero como el copero se olvidó y pasaron 2 años, entonces fue que sucedió lo del sueño del faraón. Y por esa razón, por esa dilación, José llegó a ser el segundo en Egipto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la agenda de Dios siempre es mejor que la tuya y la mía? Siempre es mejor. Lo sorprendente de esta historia es que contra toda posibilidad razonable, Jairo decide seguir confiando en Jesús. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Por favor, uno lee la Biblia a veces como
y no pone la imaginación, no se pone en la piel de los personajes. Pero en esa habitación donde ellos van a entrar ahora, en un momento, hay una niña muerta. Ahí está el cadáver de la hija de Jairo. Pero Jesús le ha dicho a Jairo, no temas, sigue confiando. Y ahora vamos a la habitación. Versículo 37. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Déjenme poner esto en contexto. En los días del Señor había lloronas profesionales, plañideras. De hecho, me enteré recientemente que en América Latina, no me acuerdo en qué país, hubo un concurso de plañideras. O sea, personas a las que le pagan para llorar en los mortuorios. Para que la gente vea que a uno le dolió el muerto. En nuestro país hubo un dictador, no se llamaba Fidel, 31 años gobernó la República Dominicana, se llamaba Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y cuando Trujillo murió, la familia le pagó a personas para que lloraran en su mortuorio. Eso es histórico. Me dicen que en ese tiempo pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Eso no es un chiste, es histórico. Bueno, esto es algo similar lo que está pasando aquí en la historia. Yo quiero que ustedes se coloquen aquí. Jairo era un hombre de mucha posibilidad económica y es por esa razón que había mucha gente llorando. Por favor, imagínense la escena. Hay un montón de gente llorando. Y ahora de repente, Cristo dice lo siguiente. Esto es. Y entrando Jesús le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué pregunta? Esto es como, ¿quién me tocó? Ya van 2 preguntas raras que hace Jesús. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Se dieron cuenta cómo en un segundo cambiaron del llanto a la burla? En un momento. Pero Jairo sigue creyendo en Jesús. Tanto así que él y la esposa deciden hacer exactamente lo que él les ordena. Entraron a la habitación donde está la niña muerta y lo que ocurre allí dentro es una extraordinaria mezcla de ternura, compasión y poder. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, cumi. Talita es una palabra aramea que significa muchachita. No es que se llamaba Talita. Talita, muchachita, levántate. Cumi. Lo que Jesús está haciendo aquí es similar a lo que hacemos los padres cuando llegamos a la habitación de uno de nuestros hijos y le decimos, mi amor, tesoro, ya es hora de levantarse para ir a la escuela. La única diferencia es que esta niña está muerta. Y de paso, Marcos dice que tocó la mano. ¿Se dieron cuenta? Tocó la mano de la niña. Y Marcos tiene un propósito en estos detalles, porque de nuevo hay una impureza ceremonial envuelta. Cuando una persona tocaba el cadáver de una niña, quedaba ceremonialmente impuro. Así que en menos de minutos Jesús ha sido tocado por una mujer con flujo de sangre y ahora él está tocando el cuerpo de un cadáver. Pero cuando es Jesús el que habla, su palabra es tan potente que los muertos no solamente escuchan su voz, sino que vuelven a la vida. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Me encantan estos detalles del Evangelio de Marcos, porque es muy probable que esa niña estuviera inapetente durante todo el tiempo que duró la enfermedad. No sabemos cuánto tiempo fue, pero ahora el Señor acaba de restaurarla a su estado normal. O sea, ella ahora había recobrado toda la energía y todo el apetito de una niña de 12 años. Y Cristo es tan tierno que hasta de eso se ocupa. O sea, todo el mundo está... Y él le dice, mire, ya el espanto pasó, ahora denle de comer. La niña tiene hambre. Ok, mis hermanos, esta es la historia. Pero, ¿qué hace esta historia en el Evangelio de Marcos? Bueno, déjame decirte algunas cosas. Primero, más allá de la compasión y del poder que Cristo mostró en ambas historias, estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestra suciedad para que por medio de él tú y yo seamos purificados. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, ella quedó purificada, ella quedó limpia. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar el cuerpo muerto, el toque de su mano hizo que la niña volviera a la vida. ¿Sabes qué, mi hermano? Mi hermana, eso fue lo que Cristo hizo contigo si tú eres creyente. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, completamente muerto. Tú no estabas agonizando, tú no podías responder al evangelio, tú no podías, así como esta mujer no podía purificarse a sí misma, tú no podías purificarte a ti mismo de tus pecados, tú no podías purificarte a ti mismo de tus impurezas, así como esta niña no podía volver a la vida porque el padre Jairo lo quisiera. De la misma manera, nadie podía traerte a la vida espiritual. Estabas muerto, muerta en tus delitos y pecados. Tú eras un cadáver viviente. Espiritualmente hablando, eras un zombie. Pero Cristo, con su voz, te devolvió la vida. Cristo con su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben, mis hermanos, que lo que está sucediendo aquí ahora mismo es algo absolutamente extraordinario? Porque un ser humano común y corriente, totalmente ordinario, está predicando la palabra de Dios, está predicando la palabra de Cristo, y él ha prometido que donde quiera que su palabra es fielmente predicada, Cristo viene y toma la voz de un ser humano para que sus ovejas escuchen su voz. Eso es impresionante. Lucas 10:17, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Decía alguien que Cristo toma la voz del predicador y a través de la voz del predicador alcanza a sus ovejas. Dice que la predicación le da pies y manos al Cristo vivo para caminar y llegar a cada uno de los suyos. Así que esto no es un mero estudio bíblico. Esto es una predicación de la palabra. Y cuando la palabra es predicada, cosas extraordinarias ocurren. No solamente los creyentes son edificados, es que los muertos espirituales vuelven a la vida. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué tú tienes puesta tu esperanza para el día de la muerte? Porque tú vas a morir. Porque si tu esperanza está puesta en cualquier otra cosa que no sea Jesús, en cualquier otra cosa que no sea su obra redentora en la cruz del Calvario, mi amigo, es mi deber, es mi responsabilidad decirte que tú tienes tu esperanza puesta en una ilusión.
Solo Cristo salva. Y solo salva por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Necesitamos abrazar a Jesús por la fe para ser librados del poder, la vergüenza, la culpa, la condenación del pecado. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también aprendemos de estas dos historias, y yo les ruego al Señor que si tú estás aquí atribulado, el Señor consuele tu corazón en esta mañana. Aprendemos de estas dos historias que Dios no solamente sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino también cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dios sabe qué hacer, créeme, Dios sabe qué hacer en situaciones desesperadas. Él sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Yo le decía al principio que les daba las gracias porque ustedes oraron por las cirugías de mi esposa, ya van 2. Pero la primera, que fue en febrero, mi esposa tenía desde noviembre con un fuerte dolor de espaldas y el doctor, el neurocirujano, acordó que la operación sería el 7 de febrero, 7 u 8 de febrero, caía jueves. Unos días antes el médico me llama y me dice, Sugel, la operación no va a poder ser el jueves. Hubo un problema con la gente esta que iba a dar el servicio de equipo, va a ser el sábado. Esperar 3 días más. El sábado me llama el doctor un día antes y me dice, Sugel, la operación no puede ser el sábado porque se ha presentado otro problema, la operación va a ser el domingo. Y bueno, el domingo a las 8 de la mañana. El domingo a las 8 de la mañana el quirófano está ya preparado para entrar a mi esposa, estamos en la sala prequirúrgica y llega el médico y nos dice, lo lamento muchísimo, pero no voy a poder operar a Gloria ahora. Yo operé ayer a una niña de 12 años precisamente y se está desangrando, la niña se está muriendo y queremos aprovechar el quirófano que ya está esterilizado para operar a la niña. Y le dijimos, bueno doctor, nosotros confiamos en la providencia divina, opere a la niña. Cuando terminan de operar a la niña y luego entonces hubo que esterilizar el quirófano otra vez para operar a Gloria, cuando fui a verla, que me dijeron que la operación había terminado, uno de los médicos que estaba ahí me dijo, ¿sabes una cosa, Sugel? Porque la cirugía se retrasó, esa niña está viva. Porque el neurocirujano no estaba supuesto a estar aquí el domingo, él debe venir el sábado. Pero precisamente porque la cirugía se pospuso y estaba pautada la cirugía de Gloria para las 8 de la mañana, el quirófano ya estaba esterilizado y la niña se estaba muriendo. Dios siempre sabe cuándo, cómo hacer las cosas. Jesús no estaba siendo negligente con esta niña moribunda. Esa supuesta tardanza era parte de su amor. ¿Tú crees eso? Esta supuesta tardanza era parte de su amor, porque Jairo no se acercó a Jesús para pedirle que resucitara a su hija. Él se acercó para pedirle que la sanara, pero Cristo al tardar le dio el chance a Jairo y a su esposa y a todo el que estaba allí de ver su gloria en una forma más real, más concreta y fortalecer su fe. ¿Saben que si somos honestos, la razón por la que nosotros nos desesperamos en medio de la prueba es por nuestra falta de fe y en cierto modo, y de verdad mi hermano, yo no quiero ofenderte en medio de tu dolor, pero en cierto modo es por nuestra arrogancia. Es por nuestra arrogancia. Y yo lo sé porque yo he tenido que lidiar con esa soberbia en mi propio corazón, muchas veces. En el fondo, lo que está detrás de nuestro descontento es el pensamiento de que si Dios nos hiciera caso, las cosas funcionaran mejor. Y por eso nos abatimos. Y Dios,
en su amor nos hace esperar. Dios en su amor nos hace esperar para que tengamos una correcta perspectiva de la realidad y para darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe al tener que hacer uso de ella. ¿Recuerdan dónde está tu fe? Bueno, este es el momento para usarla. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hará lo que es mejor para su gloria y para nuestro bien. Yo me imagino a Pablo pensando, wow, si yo no tuviera este aguijón en mi carne, ¿cuántas iglesias hubiera podido fundar? Padre, por favor, quítame este aguijón. No, Pablo, no. No te voy a quitar este aguijón porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Decía alguien, Jesús acaba de expulsar a un demonio de un hombre que nadie podía controlar. Ahora sana a una mujer que ningún médico puede curar y resucita a una niña cuando toda esperanza se desvanece. Y el único requisito para acceder a ese Cristo poderoso y compasivo, dice este autor, es tener en él una fe intrépida. Es creer. Cuando todo parece perdido, cuando no parece lógico seguir creyendo, no temas, mi hermano, cree solamente. Cree solamente. ¿Saben que una de las razones más importantes por las que nos congregamos como iglesia en el día del Señor es para alimentar nuestra fe por medio de su palabra? ¿Qué hacemos los domingos en la iglesia? Nosotros oramos la palabra, nosotros cantamos la palabra, nosotros predicamos la palabra y de esa manera el Señor está viniendo a su pueblo porque Cristo viene por medio de su palabra. El Señor está viniendo a su pueblo para alimentar nuestra fe. ¿Tú viniste a la iglesia hoy con esa expectativa? Señor, yo necesito comida, yo necesito que tu palabra alimente mi fe. El otro día uno de los pastores nos envió por el chat de pastores un poema escrito por Paul David Tripp en un libro que se titula, en inglés es Sunday Matters, pero en español sería El Domingo Importa. Y ahora escuchen parte de este poema. Tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos estén apagando. Mi problema son los ojos de mi corazón. A menudo me falta claridad de visión para vivir con un corazón sumiso, para vivir libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo, para vivir con confianza en ti, para vivir para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente, para vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con valentía humilde, para vivir una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir con un afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y el arrepentimiento, para vivir descansando en la justicia de Cristo, para vivir una vida de fe, no de miedo, para vivir creyendo que tú me has dado todo lo que necesito, para vivir libre de la adoración de ídolos, para vivir con un corazón tierno y maleable, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia dejo que las luchas y las decepciones de la vida dominen tanto mi visión, mi meditación, mis interpretaciones, que quedo temporalmente ciego a ti, a tu presencia, a tus promesas, a tu poder, a tu gracia siempre activa. Dejo que los problemas me definan, dejo que las decepciones digan quién soy, dejo que el miedo abrume a mi fe, dejo que las quejas tomen el lugar de la alabanza. Dejo que mi ceguera me haga preguntarme dónde estás, qué estás haciendo, si acaso escuchas mis clamores, si tus promesas todavía son confiables. Dejo que mi ceguera me haga colocarte en la corte de mi tribunal y cuestionar tu fidelidad y tu amor, de manera que corro de nuevo con tu pueblo.
no solo para cantar canciones de redención, no solo para escuchar la instrucción de tu palabra, sino para que, ayudado por estas cosas, pueda abrir los ojos de mi corazón, pueda contemplar tu belleza una vez más, pueda tener una visión corregida de las cosas, pueda verte una vez más en la gloria de tu esplendor, en la majestad de tu gracia, y habiendo contemplado tu belleza, postrarme en gozosa rendición y levantarme a vivir con la esperanza restaurada y el coraje de una fe renovada. ¿Vas a poder salir de aquí así? Señor, vine con miopía hoy a congregarme con tu pueblo. Gracias por ayudarme a ver mejor. Estás alimentando tu fe por medio de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ese texto no está hablando de nuevos creyentes, está hablando de cristianos. No importa que tengas 40, 50, 60 años en la fe, mi hermano, mi hermana, desea, anhela, como un niño recién nacido anhela la leche materna. Así desea la palabra de Dios. ¿Estás alimentando tu fe por medio de la palabra de Dios? ¿Vienes cada domingo con la expectativa de ser alimentado y de tener un encuentro cara a cara con el Señor? ¿O quiere el Señor abrir los ojos de nuestro entendimiento a la realidad de su amor, de su poder, de su sabiduría, de su ternura, de su compasión, mientras escuchamos su palabra predicada y mientras la leemos cada día, en dependencia del Espíritu Santo? Mi anhelo y mi oración por todos ustedes, hermanos de la iglesia en Miami, y por mí mismo, es el que Pablo expresa en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, oh Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo quiso dejar registrado en este libro estas dos historias que hoy nos hablan del amor, del poder, la sabiduría, la gracia, la compasión, la ternura, el cuidado de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno, aquí hay personas que probablemente nunca han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Están confiando en ilusiones. Y nosotros te rogamos, oh Señor, ábrele los ojos y tráelos hoy a Cristo aquí en este lugar. Tráelos a Cristo en arrepentimiento y fe.